Éxodo capítulo 2, los versos del 1 al 10, donde vamos a ver el nacimiento de Moisés, guardados por un propósito. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de faraón respondió: ve, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre, en esta mañana, una vez más te damos gracias porque nos permites estar en tu casa. Te damos gracias, Dios, porque en esta hora tu palabra bendita, una vez más bendices en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que a través de este pasaje nosotros podamos no solamente recrear y recordar cómo tú guardaste a Moisés, sino que podamos reflexionar cómo tú nos has cuidado a nosotros con un propósito. Gracias, Señor. Nosotros nos escondemos detrás de la cruz de la victoria y te damos a ti y solamente a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú, Señor, y nadie más que tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 2, que esta mujer, hija de la tribu de Leví, concibió y dio a luz un hijo que ella vio que era hermoso, porque era un niño saludable. Y dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, lo puso en esa arquilla y el niño estuvo por ahí. Y una arquilla alude al arca de Noé. Recuerda el arca. El arca de Noé era grande, tenía 3 pisos. Aquí la mamá estaba acomodando a un niño, por eso era una arquilla, era pequeña. El verso 7 dice: y entonces la hermana de este niño fue y le dijo: te llamo una nodriza para que lo cuide. Y una nodriza es una mujer, la que podían pagarle para que amamantara y para que cuidara al niño. Los niños eran destetados en aquel tiempo de los 3 a los 5 años. Le queda un año más a mi nieta ahí. Lo que durante ese transcurso de 3 a 5 años le permitía a esta mujer podernos no solo amamantar y alimentar, sino también enseñarle sus creencias, su amor por su pueblo, la religión de su pueblo, los hebreos.
Dice aquí que la hija del faraón en el 10 lo trajo y lo prohijó. No era común, no lo era una práctica común en el pueblo hebreo adoptar, pero sí era una práctica común entre los egipcios adoptar. Y le puso por nombre la hija del faraón Moisés, porque de las aguas lo sacó. Usted conoce la historia. Era un tiempo muy difícil para las mujeres hebreas poder parir un hijo varón. El faraón y su gente empezó a tener miedo porque el pueblo hebreo que estaba allá en Egipto cautivo lo tenían haciendo los trabajos más forzosos. Este pueblo, estos hombres hebreos eran fuertes. Por eso ellos le dejaron los trabajos más forzosos y eran muchos. Parece que las mujeres hebreas parían muchos. Eran muchos y eran fuertes. De manera que entró en el corazón de Faraón y de su gente temor. Y si estos fuertes y muchos se rebelan, y si estos fuertes y muchos ya no quieren seguir haciendo los trabajos difíciles y vienen contra nosotros, ¿cómo vamos a controlar si esto se sale de proporción? Y vino una idea a la mente, una idea carnal al faraón. No nacerán más niños varones, no van a nacer. Dieron una instrucción a las parteras. Cuando usted vaya a atender ese parto y cuando esa mujer hebrea para, si tiene una nena, déjela que viva. Pero si tiene un nene varón, tiene que matarlo. En el corazón de las parteras entró temor. Y decían, pero ¿cómo lo vamos a hacer? El temor del Señor entró en el corazón de las parteras. Y aunque tenían en juego su propia vida, ellas dijeron, Mario, eso yo no lo puedo hacer. No lo vamos a hacer. Y viendo el faraón y su gente que seguían naciendo niños varón entre las mujeres hebreas, las llamó a capítulo. ¿Y esto qué es lo que está pasando aquí? Ustedes no están siguiendo las instrucciones. Y ellas dijeron, una del espíritu. Es que estas mujeres también son fuertes como los varones. Es que estas mujeres hebreas también son fuertes. Y cuando nosotros llegamos nos avisan, está fulana de parto. Y cuando nosotras llegamos allí, esa mujer parió sola. Y muchas veces ni nos llaman, porque los muchachos se salen y ellas saben atender el parto. Una buena excusa para quedar bien. De manera que ellas no siguieron las instrucciones. Y en medio de esa situación nació Moisés. Le nace a esta mujer de la tribu de Leví este hijo varón, el cual ella pudo ocultar y tener y amamantar por 3 meses. Pero el muchacho empieza a llorar, empieza a hacer ruido y empieza la mamá a pensar, ¿cómo yo voy a hacer con la vida de mi hijo varón? ¿Cómo voy a hacer con el fruto de mi vientre? Te pregunto hoy, ¿qué harías tú? ¿Lo voy a matar? ¿O dónde lo voy a llevar? Y yo imagino a esta mujer, que la imagino, yo estoy segura que por el Espíritu Santo, esta mujer comenzó a clamar al cielo para que Dios le diera una idea, le diera alguna manera como ella podía hacer con la vida de un hijo que ella no quería que muriera. Y el Espíritu la iluminó. Es el Espíritu que la ilumina. Esa idea no vino solo de una mente privilegiada. ¿Cuántas mamás estaban en la misma situación que esta mujer? Porque la verdad que una mujer en las manos de Dios, no hay quien la detenga. También un papá en las manos de Dios. Y hoy
hoy, nosotros los que somos padres sabemos cuánto se ama un hijo, sea varón o sea hembra. Yo escuché precisamente ayer a un papá. Estamos organizando la boda de una joven. Hace 3 años yo conocí a este papá e hicimos la boda de su hijo varón. Tiene 2 y una hija. Ahora estamos organizando la de la nena. Y me hizo llorar. Escuche esto. Él me dijo, doña Nitsi, con esta niña termino lo que yo prometí al Señor y a mi esposa. Ahí escuché lo que nunca había escuchado en 3 años. Este hombre se quedó viudo hace 13 años. Su esposa de 36 años murió de cáncer. Y se quedó con el nene y con la nena de 9 y 10 años. Él me decía, entre lágrimas y lágrimas estábamos los 3, la nena, el papá y yo. Mientras mi esposa fallecía y vimos que ya perdíamos la batalla con el cáncer, ella me dijo, te pido por favor que críes a nuestros hijos, que nunca los abandones. Y él, en el lecho de muerte, le dijo, yo te prometo que te los voy a cuidar, no me voy a casar, los cuidaré no solo de alimentarlos, sino que los cuidaré de la hora difícil, del tiempo que vivimos. Te los voy a entregar en el altar, casados correctamente, y lucharé porque logren sus metas académicas. Dijo doña Nitsi el día del entierro, allí me arrodillé y le dije, Señor, yo hice una promesa a la mujer de mi juventud. Ayúdame a dar la batalla por estos 2 nenes. Le dije que hace 3 años hicimos la boda del varón, que logró sus metas académicas y que junto a su esposa, de esos jóvenes que todavía existen. ¿Por qué? Porque ahí estamos la familia. Ellos han comprado una casita, están pagando una casa. Y la joven que se va a casar también terminó la maestría y ya compraron una casita. Él me decía, no solo los alimenté, no solo los motivé y le di la mano para que se motivaran y terminaran de estudiar, sino que le inculqué valores y principios y la fe en Dios. Y ahora llevo a mi nena al altar y ahora termino mi promesa. Créame que yo dije, ahí está un papá como la mamá de Moisés. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago con mi hijo varón? Ilumíname, Espíritu Santo, porque hay sentencia de muerte para la vida de mi hijo varón. Y es ahí que ideó la arquilla esa, la arca esa pequeña, como la de Noé, pero en pequeño, de manera que no importara cómo fuera el agua, ni la bravura del agua, el niño ahí adentro no se ahogara. Y ya conocemos que esa decisión de esa mujer de ponerle ese niño en esa agua no fue una decisión a la ligera, fue una decisión guiada por Dios, porque no lo puso en un río cualquiera, porque lo llevó al agua donde llegaría la bendición, el cuidado y se acabaría la sentencia de muerte para su hijo varón. Allí se estaba bañando, descendía la hija del faraón.
Qué lindo, ¿verdad, Ivonne? Y no solo que la mamá lo puso en esa agua, sino que ese muchachito tenía una hermanita que se parecía a Alba. Y vio cuando mamá lo puso, yo me imaginaba a ti esta madrugada. Y ella entre los junquillos y entre los matojos, velando para dónde era que iba aquella cosita, don Luis, aquella arquilla chiquita, porque ahí iba su hermano. Y yo me imagino a esa mujer haberlo puesto ahí y decirle: Señor, es el fruto de mi vientre, es mi hijo amado, cuídamelo tú. Y la hermanita corriendo entre las matas, es la hermanita que descubre, mira dónde cayó. Y ella antes que pensara nada, la hija del faraón, antes ella le dijo: usted necesitará quien la ayude, ¿verdad? Porque no era ninguna... Mira, ella supo que dijeron las doncellas y la hija del faraón. Esto sí que es un en hebreo. Porque las únicas que tenían sentencia de muerte para sus hijos varones eran las mujeres hebreas. Tiene que ser, ella no. Y ella le dijo: y usted no sabrá cuidar un niño hebreo, como si fuera tan difícil. Usted no sabrá, pero yo sí sé quién se lo puede ayudar a cuidar. Y de esa manera el nene llegó, el rey, a donde podía, donde había leche para amamantar a su hijo, donde había alimento, a la casa de mamá. Y como dijimos al principio, que podía estar de 3 a 5 años, yo estoy segura que mamá no solamente lo alimentó, sino que también le enseñó la fe en el Dios de su pueblo. Hoy no hay un faraón que ponga sentencia de muerte sobre los hijos, sean varones o sean mujeres. Hoy hay un mundo que tiene sentencia de muerte sobre nuestros hijos. Hay un mundo que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Hay un mundo que es peor que el faraón de los faraones. Un mundo que usted lo deja en la escuela y allí le enseñan contrario a lo que usted y yo le enseñamos aquí en la casa. Yari, si te descuidas, ¿verdad que no te descuidas? Y a veces te hace unas preguntas y tú dices: ¿ahora cómo contesto? Porque hay un mundo que quiere matar a nuestros hijos, al fruto de nuestro vientre. Y yo no sé usted, pero yo viví la experiencia, ¿verdad?, de que mi hijo se hizo jovencito, cuando empieza jovencito, y no quieren venir a la casa, porque había nacido en el Evangelio y esto era tan aburrido. Y usted se da cuenta cuando ese mundo comienza a atraparte a tus hijos. Como viene sentencia de muerte sobre tus juveniles, sobre tus jóvenes. Y yo no hice una arquilla física, pero yo le di rodilla a arrebatarle a mi hijo a las manos de un mundo que me le enseñaba, que me le decía esto, aquello, lo otro, contrario a lo que mamá decía. Pero no solo di rodilla, sino que di mi ejemplo para que él viera que en mi casa se hace no lo que yo solo digo, sino lo que yo hago. Porque esa es la pelea para nuestros hijos, para que el propósito en ellos sea cumplido. Hoy hay muchos faraones, muchas tendencias en la calle que arropan a nuestros hijos. Y tú y yo tenemos un reto grande. Los que fueron conmigo el domingo, allá esperanza, de las tinieblas a la luz, que eso disfrutamos un mensaje poderoso. Este pastor se atrevió a decir allí, con el permiso
permiso, señor alcalde, que nos acompañaba. Con el permiso de los representantes del Senado y de la Cámara. Ustedes nos buscan a la iglesia cuando nos necesitan para atrapar nuestro voto. Y cuando le damos el voto en confianza de que harán algo a favor del pueblo, a nuestras espaldas, en la noche, a escondidas, hacen leyes en contra de la iglesia. Y son ustedes, decía él, nuestro mayor problema. El mayor problema de la iglesia son los políticos. Eso lo dijo allí ecuánime, tranquilito. Porque antes, para rescatar a estos jóvenes de la droga, éramos en los puntos, allá y acá. Ahora es en todas esas tiendas que tienen el dibujito de la hojita verde que ustedes han permitido que se venda legalmente. Es ustedes el mayor problema de la iglesia, porque así empezaron todos, ¿verdad, muchachos? Le decía a los participantes, con un poquito de marihuana, y eso no satisface. Antes era solo en el punto. Ahora la iglesia también ve cómo los nuestros jóvenes y adultos pueden ir a comprar la recetada por el dolor, por la ansiedad, por todas esas pamplinas que el diablo se inventó. Y yo soy amiga de muchas mamás y de muchas esposas que hoy tienen un problema terrible porque sus hijos o sus maridos tienen la licencia, ustedes los policías, la licencia esa para ir a comprar a las tiendas esas, y se salió de proporción su casa. Y ya sus hijos ni su esposo no pueden remediar con la cosa recetada. Tienen que ir a buscar también lo no recetado. Hoy hay un reto para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Tenemos que nosotros ir a buscar estrategias espirituales para hacer la arquilla que nos los cobije, para que ellos puedan entender que sus vidas corren peligro, que como Dios guardó a Moisés de la muerte decretada por el faraón, Dios guardará a los nuestros si buscamos estrategias espirituales para que sean resguardados de la hora de este tiempo. Si usted y yo le damos un golpe o maltratamos a un animal, vamos presos. Los otros días vi algo, alguien de un caballo, yo no sé ni cuántos años le echaron. Pero en la legislatura están para allá y para acá para aprobar el aborto, ¿ah, pastor? Eso sí. Y no es posible que la iglesia podamos negociar, porque eso es muerte de nuestros infantes, porque Dios tiene un propósito con la vida de toda criatura que se forma en el vientre de una mujer, aunque sea una violación. Dios tiene propósito con la vida de ese bebé. Y los nuestros allá en la Cámara, en el Senado, buscando alternativas para que el pecado sobreabunde, para que sigamos en promiscuidad y matar a los bebés como si ellos fueran el faraón. Y nuestras menores no necesitan el consentimiento de mamá y papá para ser atendidas en una de esas clínicas. A Sarai. Lo que tienes que tener los chavitos. Y el dinerito se lo puede dar la pareja. ¿O sabe qué? Escuchado por mí. A veces el dinerito se los da papá y mamá. A veces se lo da papá y mamá. Para que nadie se entere que la nena estuvo embarazada.
Hay un mundo que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y la iglesia no podemos mirar como que aquello fue una historia, qué bonito. Dios cumplió el propósito en la vida de Moisés. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de los nuestros. Y el enemigo de las almas lo que busca es pervertir, distorsionar el futuro, cambiar el propósito de Dios en la vida de nuestra casa. Y hoy es día que nos levantemos en acción. Porque tenemos que enseñar patrones correctos. Porque tenemos que lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes se entiendan. Y cuando se ponen tercos, Ivonne, ¿qué hacemos? ¿De rodillas? Llega un momento que no sabemos qué más le vamos a decir a los muchachos cuando ya entran en una mayoría de edad. Pero Dios es soberano. Y una mujer y un padre que ora, eso es poderoso. El enemigo no quiere que se cumpla el propósito de Dios. Y yo hoy te quiero recordar, ¿y cuánto hicieron tus papás por ti? ¿Cuántos esfuerzos hizo papá o mamá o ambos por ti para que hoy estemos aquí? No nos olvidemos. Y a lo mejor ese mamá fue un tío o una tía, el que hizo una arquilla de bendición para que tú y yo estemos hoy en este lugar. El que ha movido a misericordia. Y en este día quisiéramos que nadie se rinda ante la situación de la hora. Son muchos los padres que se nos acercan, que sienten que su casa, sus nietos, se salen de proporción. Y solamente la arquilla de esta hora es el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia tenemos que entender cuál es nuestra misión y cómo es que lo vamos a hacer dirigidos por el Espíritu Santo. Moisés fue guardado para un propósito que en estos viernes, estos domingos, vamos a ver. ¿Y para qué propósito Dios te guardó a ti? ¿Tú lo sabes? ¿Con qué propósito? Si no lo sabes, vamos a empezar a decir, Señor, ¿para qué estoy aquí? Si no ha empezado a cumplirse el propósito en mí. Nuestros niños están viviendo en momentos difíciles. Yo escucho y leo, ay de las que paran en el postrer tiempo. Y ahora entiendo, ay de las que paren en el postrer tiempo, donde lo que sus ojos ven, lo que sus oídos escuchan, aún de adultos respetables, son cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Pero hoy el Señor nos dice a todos, yo te he cuidado con un propósito. Agradece lo que alguien hizo por ti, que te montó en la arquilla de la oración, en la arquilla de la bendición, y hoy estás aquí por su gracia, por su favor, por su misericordia. Y seamos nosotros los que hagamos esa arquilla en el Espíritu para proteger a nuestros hijos, a nuestros nietos. No te turbe tu corazón, ni tenga miedo. Hemos sido guardados hasta aquí con un propósito, y nuestros hijos y nuestra simiente la atamos a la cruz de la victoria y nos tiramos como la mamá de Moisés en clamor. Espíritu de Dios, dirígeme a guardar la vida de mi hijo. Espíritu de Dios, enséñame cómo voy a cuidar a los míos. Y Espíritu de Dios, ayúdame a cuidarme yo. Que no me dañe. Que no me dañe. Que no me convierta en la iglesia de esta hora,
que tiene mucho frosting y poco bizcocho. Que no nos convirtamos en una iglesia con muchas ideas y con muchas pamplinas. Es una iglesia, como nos decían el viernes, de ayuno y de oración, de búsqueda, de lectura de la palabra, donde podamos poder contrarrestar los dardos de esta hora, porque no podremos prevalecer. Se habrán muerto un montón de niños, varones en aquel tiempo, no lo sé, Mario. No sé dónde dice, dónde lo registra. Pero este nene, Moisés, no se murió porque Dios lo guardó con un propósito. Nos ponemos de pie en esta mañana. Gracias por haber sido guardada, por haber sido sacada del lago de la desesperación. Y por haber llegado a la arquilla de la salvación aquí en Cristo. Y Dios, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a que no nos pongamos bobos, a que no nos entretengamos y no vengamos a tu casa como quien viene de costumbre, sino que vengamos a buscar tu rostro, a aprender para poder enseñar patrones correctos.